bienvenidos, queridos velocistas, a una nueva emisión de Flashback, donde con mi amigo Manga vamos a estar reseñando el volumen 2 de la etapa de Wally West. Muy bienvenido, Manga, ¿cómo andás? Muy buenas, Agus. Feliz, encantado de volver a estar acá nuevamente para hablar de nuestro querido Colo Wally West en sus andanzas como el tercer Flash, que creo que, no sé si te pasó a vos, pero a mí me parece que pasó un montón desde la última vez que hablamos de él. Y en realidad no pasó tanto, pero bueno, el efecto post-crack, supongo, ¿no? No solo eso, sino que la idea era originalmente cubrir toda esta tanda en el episodio anterior, lo que hubiera hecho que el episodio sea muy largo. Pero hoy estamos reunidos para hablar de los issues del 32 al 35, que básicamente se presentan como un arco argumental. Sí, ponele, más o menos. Yo creo que nos da un lindo pie como para meter un borrón y cuenta nueva en cierto punto, porque acá es donde Wally decide trasladar todo su escenario hacia una nueva ciudad con una suerte de arco que es como un enlace entre lo que venía con lo siguiente. Por eso es que yo te proponía hacer una suerte de resumen rápido para el que esté medio perdido, que a todo esto, si estás perdido, tenemos más de un capítulo detrás, y luego volver con nosotros. Total, te vamos a esperar, no hay ningún problema. Pero si te parece bien, procedo a hacer justamente este brevísimo resumen de todo lo que le fue pasando a nuestro amigo Wally en estos números. Arranca nomás, todo tuyo. Dale, perfecto. Encontramos a nuestro querido Wally, el hombre más rápido del mundo, irónicamente dando pequeños pasos dentro de su vida adulta, tanto como hombre como así también como justiciero recibido, si se quiere. Como ya todos saben, Wally empezó siendo el asistente de Barry Allen, el segundo Flash, siendo conocido en su momento como Kid Flash. A Barry lo flashearon, el que sabe, y eventualmente su asistente tomó su lugar. Aunque más que pequeños pasos, algunos de estos fueron más unos tropezones, podríamos decir. Porque tan solo en estos 30 y piquito de números de Wally, pasaron un montón de cosas. Pasó por un montón de situaciones. Fue millonario, pordiosero, lo drogaron, aprendió, ponele algo parecido al Kung Fu. Se convirtió en un hombre puercoespín y aterrorizó a un pueblo. Perdió sus poderes en 3 oportunidades distintas, en menos de 30 números. Las perdió 3 veces. Peleó contra un inmortal devenido un capo mafioso. Peleó contra una entidad del espacio. Contra un tipo con la capacidad de comerse todo a su alrededor. Contra un esposo celoso. Y con razón. Contra velocistas soviéticos. Alienígenas invasores. No, sí, tuvo una ensalada de personajes que fueron y viniendo. Algunos de hecho se terminaron quedando. Aunque en un apartado más personal, Wally estuvo en pareja más de una vez. Fue promiscuo mucho más de una vez. Se reencontró con su padre ausente, quien para no perder la costumbre lo volvió a dejar 2 veces. Y entre tanto, lo pusieron a vigilar un edificio y el edificio se desplomó. Y como si todo esto no fuera poco, tenía que convivir con su señora madre. Toda esta situación hizo que Wally un buen día se lo plantee y decida dar un cambio en su vida, apostando por empezar de cero en una nueva ciudad con un nuevo ambiente. Y esta ciudad es Keystone, quien fuera el hogar del primer Flash. Esto nos deja a Wally llegando a Keystone City y hablando con sus compañeros de viaje, que son ni más ni menos que Mason Toldridge y Pied Piper, un rogue devenido en Robin Hood, que básicamente van de visita a la única cara conocida que le queda a Wally, que es ni más ni menos que Joan Garrick, la mujer de el queridísimo primer Flash, la gloria de los 40, Jay Garrick. ¿Qué sucede? Nosotros nos encontramos con que este viaje está siendo monitorizado por un individuo en una silla y una voz en off que hablaba con una tonalidad o una cadencia interesante. Ay, qué molesto que es leer esto así.
Pero esto nos deja a nuestros viajeros llegando hacia la casa de nuestra querida Joan, y John diciendo: me cayeron 3, ¿qué carajo hago con estos? Por favor, que me trague la tierra. La señora Joan los invita a tomar el té y se quiere matar por dentro, hasta que obviamente dice y chicos, acá no entramos. Y Pied Piper, residente de Keystone City, dijo: yo llamo a mis viejos, que seguramente una piecita les sobra. Porque, si no lo recuerdan, Pied Piper es el heredero de una fortuna de sus padres, que son multimillonarios, los Radaway, que obviamente estaban metidos en algo turbio exactamente en ese momento. Porque, cómics. En la casa de los Radaway golpean la puerta 2 matones que venían a cobrar un prestamito que le hicieron al señor Radaway, que se llamaron Jonas Slowe y Frederick Steady. Obviamente no escrito como Steady, sino Steady con doble D. Lento y seguro, vamos a decir que se pudo haber traducido. Y está el señor Sprint corriendo, señor Corrida, afuera esperando para que no los molesten. Bueno, acá hay un juego de palabras muy interesante que no se nos revela hasta mucho más adelante. Secuestran a la familia Radaway, los amenazan, quieren unos libros, hasta que, bueno, cuando justamente Harley llama a la casa para: che, ¿me bancas unos días que me quedo? Y la madre le contesta algo sin sentido, y Wally, ¿hay algún problema? Y sí, amigo, vos fíjate, la señora Garrick le hace un mapita y Wally sale corriendo y todos van ayudando en la camioneta de Mason. Es muy lindo esta relación que aparece con John, muy de abuela, y que a Jay todavía no lo vimos. Jay está Miss in Action hace ya un tiempito. Recordemos eso, que ya lo venimos mencionando. De hecho, en uno de los anuales... El capítulo anterior, de hecho. Del capítulo anterior, nos contaban un poquito de este Miss in Action de la Justice Society. Bueno, vamos caminando con Wally, que va buscando la casa de los Radaway y llega al número 123 de Riverside. Jeje, referencias. Esta persona que los está mirando a través de las cámaras está preocupado y menciona a Jay Garrick, que siempre se metía en sus asuntos, que no le gustan las coincidencias. Todo como muy... Hasta que, bueno, Wally se choca con, diríamos, una pared literal, pero no, es un matón como de 2 metros, recubierto con golpes de energía. Y como lo define este sujeto en las sombras, un psicópata. Tranca. Básicamente tienen una pequeña pelea que, de vuelta, dicen: no te tenés que confiar con un velocista, porque en ese segundo puede hacer cualquier cosa. Y justamente es ese segundo donde Wally le da una pequeña paliza a todos los secuaces genéricos en máscara negra, cual Daredevil de Netflix, si se quiere. Sí, ninja genérica, número 8. Eran 80s, esos son ninjas. Sí. Y bueno, le da unos pequeños golpes al matón este metálico. El matón estaba cargadito con un poquito de energía y nada, como que le dan unos pequeños golpes hasta, bueno, controlarlo, atarlo, colgarlo, para que lo puedan matar lentamente. Vemos que Wally está ahí atado, que si se movía mucho las cuerdas lo ahorcaban. Cosas normales de matones. Justamente vienen a salvarlo John Garrick, Pied Piper y Mason Tollbridge con un látigo. Porque Mason Tollbridge, pasión. Porque era el arma de Clipper, el héroe que él admiraba de joven. Claro, me había olvidado del látigo de Clipper. ¿Se acuerdan hace 2 números que hablamos de eso? Bueno, yo me había olvidado, chicos. Es que pasa. Yo lo que estoy notando mucho en estos números es que hay muchos pequeños detalles que después tienen relevancia, pero hasta ahí nomás.
No es que Claro. vas a entender un concepto, no. Después si ves algún dibujo raro, lo primero que vas a decir es ¿por qué está dibujado de esta manera? Claro. Y el 95% del tiempo no vas a tener una respuesta. Pero después vas a tener momentos donde lo ves, por ejemplo, al bueno de Mason, que ya tiene como 60 y tantos de años, con un látigo en la mano. Y decís, ¿de dónde lo sacó? Era la arma predilecta de su héroe de la infancia. Vemos ahí una batalla donde logran vencer a estos matones, logran salvar a la familia Radaway, logran salvar a Flash, porque Flash estaba medio en el horno, y la familia feliz se reúne, todos contentos, y tenemos esta figura oscura en la oscuridad. Sí, oscura en la oscuridad. Oscurosa. No va a volver a ocurrir. Chan. No nos dicen quién es, pero bueno, con el diario del lunes es un ay, sí. Pero como que se va entreviendo de a poco un enemigo ensombrecido. Sí. ¿Cuántos chistes con sombra podemos meter? Sí. El siguiente número, que ya te lo venden al final del 32. Alguien se está robando a mi bebé. Por favor, ¿quién? Y la página anterior, no. Tampoco que ayudaba mucho. Sigue el Joker. Spoilers. Bueno, a ver, es un buen truco que vemos que viene desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo haces para vender algo? Y mete algo relacionado con Batman. Sí, claramente. Justamente el número 33, titulado Joker's Holiday, o cual serie noventosa de Batman, las vacaciones del Guasón. Las locas vacaciones del Guasón. ¿Y acaso tiene algún tipo de vacaciones que no sean locas? Este número puntualmente es un tanto particular. Ahora me voy a explicar. La historia en sí, desde la perspectiva de Wally, arranca bastante bien. Porque para él, la ciudad a la que se acaba de mudar está bien. El nuevo departamento está bueno y, seamos justos, sale menos. Y por sobre todo, al menos en la última semana, nadie quiere matarlo. Pero toda esta suerte de algarabía se le va al tacho cuando aparece una joven en su departamento. Recordemos que a diferencia de otros héroes, la identidad de Flash es pública. Todo el mundo sabe que Wally West es Flash, así que cualquier persona se le puede aparecer en cualquier momento. Y lo increpa. ¿Por qué? Porque recordemos que hace ya 4 o 5 números atrás estuvo todo este arco donde, en un intento por recuperar la plena capacidad de sus poderes, Wally tuvo un rapto místico y misterioso con el cual dejó una zanja a lo largo de Estados Unidos mientras salía corriendo, y esto derivó en la historia del hombre puercoespín. Hace 10 números. Ya pasaron 10 números. Wow. Sí. En ese ataque de locura, se puede decir, no tanto locura, sino en el momento donde no estaba con todos sus patitos en fila, aparentemente Wally se llevó por delante no solo edificios, no solo casas, sino también algunos animales. En este caso, el perro de esta joven. Lo increpa, lo golpea, se arma toda una escena y Wally queda como un poco choqueado por todo esto que le estaba pasando. Por suerte para él, aparece la querida Joan Garrick, la abuela Garrick, quien lo logra sacar de esta situación incómoda y a su vez le presenta a una pareja con una preocupación. La mujer de este matrimonio, Dana, asegura que su hijo corre peligro de ser asesinado por el Guasón. Y acá vamos a hacer un pequeño punto aparte. El Guasón, un payaso para este momento, dentro de lo que es el mundo de DC, la gente lo conoce como una mente criminal, un loco. Perfecto, que opera en Gótica. Ok, se lo ha visto en otras ciudades. En una oportunidad fue a Metrópolis, no le salió muy bien. Run the Byrne, súper recomendado. Pero ¿qué haría en un pueblito tan chiquito como Keystone? Porque, sin faltarle el respeto a la ciudad del primer Flash, no es Gótica. No, obvio. No es Metrópolis, ni siquiera es Central City, es Keystone, justamente. El chiste de esta ciudad para Wally es que es más chiquita, pero no llega a ser un pueblito, sino que es una ciudad chica. Esto ya sonaba raro. La cuestión, esta mujer viene teniendo toda una historia personal con los payasos. Desde muy chica tuvo una situación bastante fea durante un cumpleaños, cuando el payaso contratado por sus padres tuvo una
situación un tanto delicada en ese momento que la dejó medio traumada. Encima después con el tiempo se enteró que este payaso se terminó matando, lo cual le generó todo un tema que no pudo resolver. Ahora mismo, Dana, que recientemente tuvo un hijo, ve al Guasón en todas partes. Y de hecho, asegura que el Guasón está obsesionado con matar a su hijo. Ante una situación como esta, Wally se olvida del cachetazo que recibió hace unos instantes y decide ayudarla. Para eso, ya que no tiene ninguna otra manera de empezar a descubrir este caso, va a visitar a la policía local. Hey, después de todo, seguro van a ayudarlo. Keystone, Flash, el nuevo Flash, la ley, tendría que salir todo bien, ¿no? No sale bien. Lo sacan enseguida. Le dicen, mira, pibe, esta ciudad ya no se maneja así. No sé qué entendiste, no sé qué pretendés. Acá, esto no es Gótica, vos te vas de acá. Bueno, Wally claramente hace oídos sordos y decide ir a ver directamente al capitán de policía, el cual claramente tiene una sonrisa enorme al recibirlo. Literalmente, una sonrisa de payaso, esa mueca que aparece en todas las víctimas mortales del Guasón. El capitán de policía aparece muerto. Esto hace que el caso se termine volviendo público, lo cual deriva en una nueva escena junto a Linda Park. ¿Quién es Linda Park? Vamos, gente, traten de ver los capítulos anteriores, por favor. Linda Park es el, ponele entre comillas, nuevo interés amoroso, porque hasta este momento se tiran chispas, pero no exactamente de pasión, entre Wally y ella, con quien vemos tratan de limar de a poco estas relaciones. Acá hay ya más un jugueteo y no tanto un intercambio de palos, la cual trata de cubrir cómo puede esta situación. Me gusta que Messner-Loeb maneja todos estos personajes demostrando que no son particularmente buenos en su trabajo. Pese a que Linda le pone, yo creo, muchas más ganas que Wally, al menos en su profesión. Linda trata de interceder ante estas personas, preguntar qué pasó. Y bueno, claramente, por ejemplo, la pareja que tiene el tema con la criatura no quiere saber nada. La policía es la policía, si ya vimos cómo trata a un superhéroe que encima su identidad es pública, imagínate cómo va a tratar a una periodista. Pero bueno, la cuestión es que está ahí. Sin ninguna otra pista o lugar a cual acudir, Wally hace lo que todos haríamos. Si vos tenés una duda con el Guasón, ¿con quién vas a ir? Con Batman. Así que toma el teléfono y termina llamando a la Wayne Manor. Porque para variar, cuando un Flash se queda sin ideas, va a recurrir a un Batman. Me encanta cómo se da la situación de que Wally, quien a todo esto recordemos tiene 22 años más o menos. Con toda la furia, 22. Sigue siendo un pibe. Y llama a Bruce Wayne y le dice algo como... Hola, sí, señor Wayne, ¿se acuerda de mí? Soy Wally West. Wally, yo era el ayudante de Barry, de Flash, ¿no? Del segundo Flash. Sé quién sos, pibe, dale. Se está haciendo de noche, ¿quién sos? Dale, háblame. Y con todas las ganas del mundo, trata de explicarle la situación que se está dando en su ciudad. Y Bruce Wayne se la hace corta, le dice, no, eso es imposible. Yo sé dónde estaría el Guasón. Si el tipo estuviese metido en algo turbio, algo por fuera de mi ciudad, algo grande, yo al menos tendré un indicio. Y hoy por hoy, ni siquiera te podría asegurar que el Guasón esté vivo. Eso que está ahí, o es alguien intentando engañarte, o es alguien copiando el modus operandi del Guasón. Sea como sea, no es él. Y el pobre Wally se queda como un... bueno, sí, pero ¿y qué hay de...? Hola. Se me cortó. Bueno, gracias por venir, Bruno. Nunca cambies. Puntos para el dibujo que quiere ser un Michael Keaton. Un Keaton ahí en potencia. Sí, totalmente. Es que es eso, es esa vibra. Que también, bueno, la Batmanía de fines de los 80. Sí. Obviamente lo ibas a hacer parecido. A todo esto, pese a todo pronóstico, la investigación ofrece un nuevo posible culpable. Un dueño de un club nocturno, el cual se la tenía jurada al capitán de policía. Recordemos que para este punto, para la opinión popular y para la policía misma, el caso ya no era el alguien está intentando matar a esta criatura, sino que alguien ha matado al capitán de policía y encima fuera de cámara.
Sin embargo, Dana, la madre de la criatura, no está para nada de acuerdo. Está convencidísima de que es el Guasón, que este maldito payaso está detrás de todo y que su gran plan maestro y maligno es engañar a todo el mundo para que todos estén ocupados en otro lado y que él simplemente se pueda deslizar y le pueda clavar algo a su bebé. Mientras que al mismo tiempo que se está dando todo esto, Linda Park, siguiendo con la cobertura de su caso, considera otra posibilidad tras hablar con una amiga que es una psicóloga. Quizás, y solo quizás, toda esta situación sea un gran malentendido propiciado por una mente depresiva, en este caso Dana, que está imaginando cosas debido a un estrés postparto. Y acá Linda tiende a juguetear un poco con la delgada línea entre la verdad objetiva y el lugar simplista de todas las mujeres en un punto son inestables. De vuelta, esto lo pone en una posición bastante interesante para un personaje que apareció hace, 10 números a esta altura, pero que de desarrollo habrá tenido 4 escenas, 3 a lo mucho, y en todas era al lado de Wally. Y acá como que te lo agarran y dicen, mira, no es solamente una periodista joven y bonita. La mina se interesa en todo esto. Pero, por su parte, nuestro amigo el Patas Rápidas va a visitar al dueño del club nocturno, donde es recibido por una lluvia de balas. Aunque debo decir que para mala suerte de todos estos ladrones, esquivar balas es lo primero que te enseñan en la escuela de los velocistas. Así que Wally la verdad que no tuvo mucho problema en esquivar todas las balas y detener a cada uno de estos. Eventualmente da con su objetivo, quien le revela que efectivamente fue él quien mató al capitán de policía, aprovechando en cierto punto el revuelo que había en los medios sobre el Guasón en esta ciudad. En medio del encuentro, una bala sale de la nada y asesina al malhechor, lo cual en cierto punto es como medio vergonzoso para alguien que es el hombre más rápido del mundo, que hace tan solo una página estaba esquivando balas. Pero bueno, detalles, cómics. Dejando todo esto, deja a Wally con más dudas que certeza. Vos imaginate, entras a un lugar, inmediatamente te empiezan a disparar, lo cual quiere decir que te estaban esperando. Lográs derrotar a todos, das con el culpable solo para que una bala que procede de vaya a saber el guionista de dónde, lo termine matando. Y en medio de todo este quilombo, ¿está la idea de que el Guasón estaría metido en el medio? No, algo acá no encajaba bien. La cuestión es que sin tiempo para pensar, se entera de que Dana, justamente la madre de la criatura, se encontraba ahora en el puente de Keystone con su hijo en una mano y con la otra mano agarrada del borde, pidiendo ayuda porque veía al Guasón en todas partes. Para cuando Flash llega al lugar, la misma mujer lo acusa a él de ser el Guasón y que en realidad quiere robar a su hijo, solo para mirar a su hijo y decir, no, en realidad este no es mi hijo, este es el Guasón, que me quiere engañar, así que yo te voy a soltar, payaso maldito. Y en algún lado, si prestan atención, pueden escuchar a Batman decir, no, mi criatura. Pero bueno, no importa, Batman y el Guasón tienen una relación un tanto complicada, sepan entender. En este punto, Wally, por suerte, se recuerda que es el hombre más rápido del mundo y puede alcanzar a la criatura antes de que caiga al agua. Eventualmente la salva, la madre consigue la atención médica que necesita y dentro de todo parece concluir de forma amena. Lo vemos a Wally y sus amigos, junto en este caso a Linda Park, que aparentemente dijo, bueno, listo, ya está, me puedo dar un gusto. Celebran bajo el techo del nuevo apartamento de nuestro amigo el Colorado, todos felices por un trabajo bien hecho, sin saber que todo este tiempo estuvieron siendo observados por la misma figura ensombrecida, en sombras de la oscuridad que estuvimos hablando. ¿Quién es esta figura? ¿Quién es este villano? ¿Quién es, Agus? Decinos. Este personaje es la Tortuga, un villano que trabajaba con la lentitud, que fue uno de los primeros villanos, primeros villanos de Jay Garrick, que apareció por primera vez en la All Flash
número 21 de 1945 y también que apareció en la Flash Comics 102 de 1948. Y ahora que lo pienso es medio como un concepto un tanto reverso, si se quiere, la primera versión de, o sea, sin quemar demasiadas neuronas, es decir, bueno, ¿cuál es lo contrario a una persona muy muy rápida? Una persona muy muy lenta. Listo, ahí ya tenemos un nuevo villano. Bueno, en fin. Y eso, y tenemos la mítica fábula de la liebre y la tortuga. Solo que ahora acá la liebre sería la buena. Claro, ponele, qué sé yo. Me gusta que esté reinventado como una suerte de maestro criminal, porque justamente, como se habrán dado cuenta, Keystone, si bien es una ciudad chiquita, tiene una suerte de red oscura, valga la redundancia de tantos chistes, les prometemos que este es el último chiste que hacemos sobre esto, de crimen. ¿Y quién está a la cabeza de toda esta organización? La Tortuga, quien fue, entre otras cosas, el tipo que mandó a matar al dueño del local nocturno, que justo estaba por revelar que, además de haber mandado a matar al capitán de policía utilizando la tapadera del Guasón, hizo todo eso para evitar que descubriesen su conexión con la Tortuga, que es justamente, como mencioné, la cabeza de Lampa dentro de la ciudad de Keystone. Es muy loco porque ya viendo retroactivamente con el diario del lunes, la Tortuga es el primer villano, el primer supervillano de Jay Garrick, y a su vez no tiene tantas apariciones. Porque después de enfrentarse a Wally acá un par de veces, vuelve a aparecer más adelante, la próxima vez que lo vemos es ni más ni menos que en The Flash Year One de Williamson, Flash 71. Y estamos hablando del 2020, 2020 monedas, 2019, julio del 2019. Flash año 1 es el villano principal de todo ese arco y la verdad es que es de las primeras apariciones post continuidad. Bueno, es un lindo detalle que lo haya incluido Williamson, teniendo en cuenta que fue el primer supervillano de Flash. Vendría a ser como el equivalente al Ultrahumanita para Claro, va por ahí. Ponele. Ponele. Bueno, el número siguiente, después de la revelación de la Tortuga, es The Flash número 34, con una cover muy particular, donde lo vemos a Wally siendo apuntado por un guante rojo, bajo la frase de "Sacate ese uniforme, no lo mereces, no mereces ser The Flash". Y vemos a Wally atormentado en un mundo blanco, con recuerdos de todo lo que le estuvo pasando. O básicamente el resumen rápido que dijo Manga. Sí, un poco de la invasión a Cuba, en invasión, valga la redundancia, la aparición de Fidel Castro, el Manhunter, los Durlon, Los dominadores. Y aparece de repente Barry sin la máscara, diciéndole: lo mataste al nene con el cuchillo, vos te convertiste en esto. Y... Perdón, Agus, creo que me perdí el número en el cual Flash pelea contra un nene con un cuchillo. Pero bueno, igual y hasta tus sueños son raros. No, de hecho creo que no, hace referencia a una de las escenas del crossover con Invasión, donde en realidad no es un nene, sino que es uno de los cambiaformas. Es verdad. ¿Y qué habíamos dicho del crossover de Invasión? Que no nos interesaba. Besitos, exacto. McFarlane. Besitos muchos. Bueno, vemos cómo Wally está, ponele, discutiendo con Barry, pidiéndole perdón, como muy avergonzado, muy triste. De vuelta, volvemos hacia el concepto de el Wally no pudiendo cubrir las botas de su antecesor. Y un poquito más literal que figurativamente, Wally está usando los trajes que todavía sobraban de la invención de Barry. Spoilers, esto no va a durar mucho más. Pero desde la vista de la Tortuga, que lo tenía
en una sección de privación de los sentidos, estaba hablando solo. Estaban todos, che, ¿con quién está hablando este? No sé, está loco, está hablando solo. Y a todo esto es un, espera, ¿dónde está Wally? No, Wally fue capturado fuera de cámara porque en el medio de todo este tema con la señora, fueron a perseguir una pista, terminaron en un galpón, el galpón resultó una trampa, y en la trampa están todos los ninjas estos bizarros que se parecen al Daredevil de la primera temporada de Netflix. 80s, hermosos 80s. Mason se va de ahí, pero bueno, Wally se queda para salvar a Mason, lo terminan cagando trompadas, literal, y lo terminan deprivando de sus sentidos. En blanco se llama esta historia, Whiteout. A todo esto Wally corre para todos lados y no tiene un fin. Es como ¿La sala del tiempo? La sala del tiempo de Dragon Ball y Dragon Ball Z, donde nuestros Saiyajins amigos se entrenaban, que era todo blanco y no había nada, solo que acá ni siquiera tenías un punto de referencia. Bueno, qué conveniente para el dibujante, ¿no? Obviamente. Y vemos como la tortuga tiene ahí a alguien más con el que está hablando, que es esta persona que estaba hablando muy despacio, que ya nos van a decir quién es, pero todavía no. Pero vemos que hay una relación, vemos que hay ahí como unas formas circulares, cual caparazones, con ojos muy saltones, muy Doctor Sivana. Sí. Y nos muestran a Wally exhausto, peleando contra la nada misma, pero a la vez nos muestran el interior de su mente, cómo Wally estaba peleando contra sus demonios internos, sin que nadie le dijera nada, al punto de que, me parece que este está más para acá que para allá, tenemos que hacer algo para que no se nos muera porque no lo queremos matar todavía. Y justamente es Barry un poco el que lo termina atacando mentalmente, echándole en cara que se puso del lado de sus villanos, de que se hizo amigo de sus villanos. Recordemos el glorioso número de la fiesta de los villanos. Y nos muestran un poco también la evolución de los trajes, y nos muestran a el Wally más chiquito, más adolescente, con el traje amarillo de Kid Flash, que bueno, es un lindo guiño hacia el pasado. Los cambios de pelo, nada, bueno, Wally peleando contra estas sombras que resultan ser los Rogues, Barry riéndosele, sos un perdedor, cómo te enfrentaste al Chonk y perdiste, a Maggie, cómo Tina le dice, no es un hombre de verdad, tiene que pelear contra todos estos fantasmas, contra la madre, y lo vemos desesperado, como peleando contra sus propios miedos, y gritándole, Barry, ayúdame, te odio, sos un fraude. No, esto se lo dice Wally a Barry, que muestra como unos colmillos de vampiro, pero vos nunca fuiste así. Y terminan peleando y Wally se convierte en el hombre puercoespín de vuelta. Y mientras lo ahorca a esta imagen de Barry, tenemos el pequeño guiño hacia Crisis en Tierras Infinitas, la muerte de Barry. Aparecen los Durlans, aparecen como que un montón de cosas pasan en la cabeza de Wally, mientras la tortuga va en auto, ¿qué onda? Vamos a buscarlo antes de que esto se rompa. Y ahí vemos cómo la tortuga se refiere a la otra persona en ese caparazón como pequeño Turtleman, que Turtleman es uno de los primeros villanos de Barry, que apareció en la Showcase número 4 y en un par de issues de la Silver Age, sin mayor relevancia. La verdad es esa. Un villano casi, diría delegado, pero
Es No es que... que haya una conexión directa originalmente dentro del universo. Sí, editorialmente, claramente. No, obvio. El tema es que justamente este personaje después, a futuro, después de ciertos reseteos, se termina uniendo al concepto del personaje de la tortuga y son el mismo personaje. A diferencia de los flashes, que son flashes distintos, acá como nunca nos importó realmente el nombre de la tortuga, es ese la tortuga, fue. Kingdom Come no estaría de acuerdo con vos, Agus. ¿De qué? Recordemos, el Flash fusionado, el Eso Flash más flashero de todos. Eso es otra cosa. Un excelente concepto. Sí, también de la mano de quien vino, ¿no? Papito Wade. Este número puntualmente creo que es hasta ahora el que más me gustó de todo el run de Messner-Loeb. Porque acá es donde se cimenta la idea que el tipo viene trabajando de a poquito desde que agarró la serie. Acá es donde vemos todas las dudas que tiene Wally sobre sí mismo. No por nada habíamos mencionado que con sus 22, casi 23 años, el tipo todavía no sabe cuál es su lugar en el mundo. Tiene esto de que no sabe cómo ser un adulto, no sabe cómo ser un héroe a la altura de lo que él creía que era Wally. Claro. No sabe todavía cómo relacionarse con otros superhéroes, porque quien lo haya leído en la Liga de la Justicia de esa época sabe que no era puntualmente el tipo más, no quiero decir simpático porque simpático era, pero no se sabía manejar muy bien con algunas personas, sobre todo con las mujeres. E incluso en el anterior, donde termina pidiéndole ayuda a Batman, y Batman simplemente lo ignora, después de decirle, no pibe, por ahí no es, nos vemos, saludos a la familia, vemos todas estas dudas que están dentro de él. Y como sabemos que Wally es inquieto, pues su velocidad no solo está en sus pies, sino también en su propia cabeza, lo primero que se nos presenta es al tipo en un lugar donde aparentemente los límites no existen. Esto es simple, ¿de qué te sirve ser el tipo más rápido del mundo si no tenés un lugar a donde ir? Corre para el lado que quieras, pero si no hay arriba ni abajo, si no sabes dónde estás parado, si no tenés algo que te diga, esto es el cielo, aquello es la tierra, podés ir para cualquier lado, que nunca va a cambiar nada. Tal cual. Y después vos mismo lo dijiste, lo vemos pelear contra sus demonios internos. Sus demonios son sus recuerdos, las ideas que tenía de todas las personas que fue conociendo. La idea misma inalcanzable, más que una idea, es un concepto, diría yo, de quién era Barry, quién era realmente Flash, y esta idea lo deshereda por las cosas que Wally hace, por la forma en la que se estuvo manejando hasta este momento. A mí de hecho me llamaba la atención que se llevara tan bien con los antiguos enemigos de Barry. Sabemos que Barry era un tipazo y que en realidad el tipo hubiese dicho, loco, estoy orgulloso de vos, pibe, seguí así. Pero nosotros, porque dentro de todo lo conocemos a Barry, Wally lo veía como un mentor, como una figura paterna. Para él era algo que aspiraba a ser. Y como siente internamente que no está llegando a ese nivel, entiende que Barry estaría decepcionado, que estaría enojado. Y acá es donde todo esta suerte de sitcom que se estuvo dando desde que Messner-Loeb agarra el título hasta ahora, es donde el peso se cae encima del protagonista, donde todas esas dudas terminan formando este escenario infernal, podríamos llamarlo, porque claramente es una tortura para Wally. Por eso es que para mí está tan bien logrado. Y aparte, bueno, que se nos revela justamente la tortuga y todo su plan alrededor de la ciudad. Es simple, pero es conciso. Y creo que por eso me gusta tanto. Pero bueno, justamente este es el primer punto donde vemos esta pelea de miedos de Wally. No es la última. Te prometo que este es un punto de partida que va a crecer, que se va a nutrir y que eventualmente va a llegar a un punto donde Wally va a frenar y va a decir, ya está, hasta acá. Hasta acá dejé de tener miedo, hasta acá dejé de ser el sobrino de, el sucesor de, y paso a ser mi propio hombre.
Le va a faltar mucho, todavía tenemos muchos años por delante. Pero créeme que esto que vimos acá es la punta del iceberg de algo gigante. Y ni siquiera es el cierre del arco de esta historia que nos tiene a Flash perdido. Y que, manga, ¿cómo cierra esto? Exactamente, si el arco hubiese cerrado acá, cerraba muy mal, porque como vos dijiste, Wally está perdido. Encima de que tenía la vergüenza de haber sido atrapado casi fuera de cámara, Mason, que pudo sobrevivir a la emboscada de estos ninjas ochentosos, hace lo posible para poder ayudarlo y encontrarlo en primera medida, pero sabe que no iba a poder solo. Por eso es que pide ayuda a cuanto amigo del Colorado puede llegar a encontrarlo. Esto incluye una larga lista de personajes, entre los cuales tenemos a los velocistas soviéticos devenidos en emprendedores americanos, los Capitalist Couriers. Por otro lado, ex villanos de Flash, como el querido Captain Cold, Heatwave, Golden Glider y hasta el Pied Piper, que bueno, para el caso ya vivía ahí, supongo que él consiguió el número. También tenemos a Ralph Dibny, el hombre eslongado, quien fuera un gran amigo de Barry Allen. Tenemos a el personaje más importante de la historia de DC. Los quiero a todos de pie en este momento. Vos que estás allá en el fondo, ponete de pie, por favor, para el Manhunter. ¿Quién? Todos sabemos quién es, por favor. ¿Quién? Por otro lado tenemos también a Tina McGee y su esposo, este hombre obsesionado en su momento con su mujer, que luego fue siendo una suerte de adicto / velocista en recuperación. Y velocista en recuperación, me encanta. Es que sí, en cierto punto era eso. Y claro, nuestro amigo, el Chunk, porque no íbamos a pasar un capítulo sin hablar del grueso. Y a todos estos se le termina sumando Connie, quien, recordemos, era, creo, el último interés amoroso de Wally. Sí. Ese que la madre supo desaprobar por cómo se vestía y todo eso. Bueno, es ella. Es con quien estaba viviendo en Nueva York y que ella tenía una carrera en Nueva York y es la que le dice, pero, bola, andate a Keystone. ¿Cuánto podés tardar de Keystone hasta acá? Vos queda tranquilo. Y que solo la llamaron una vez que el tipo se metió en problemas, pero bueno. Y en el medio tuvo esa suerte de cita en grupo, cita encubierta con Linda Park. De, sí, vamos, los chicos y yo vamos a celebrar en mi departamento. ¿Querés venir? ¿Querés venir? Claramente. Wally no. Estás mejorando, pero todavía te falta. La cuestión es que Connie hace equipo con Mason y el hombre elongado. Y creo que en general, porque toda esta ensalada de personajes se divide y cada uno investiga por su lado, este grupo es el que más avanza, porque son estos los que descubren la cámara que todo este tiempo estuvo vigilando a Wally en su departamento. Le entregan la cámara al matrimonio McGee y siguen por su propio lado. Por otro lado, y a todo esto, el pobre Wally está perdido todavía en su propio limbo infernal, siendo desheredado verbalmente una y otra vez por el fallecido Barry Allen. Pero entre tormento va y tormento viene, es en uno de estos momentos en los cuales logra volver en sí. Esto es gracias a un hombre misterioso que él no llega a reconocer bien. Agus, vos que sos el especialista, decinos, ¿quién es este hombre? Nuevamente tenemos a Turtleman, que es el villano que supo heredar a la legión de la tortuga original de Jay Garrick y que se enfrentó a Barry, pero que bueno, llegado el momento, fallece, con un cuerpo muy roto. Y recordemos un poco que las tortugas, cuando se lastiman y se les rompe el caparazón, tratan de curarse a sí mismas, ponerse barro, ¿sí? Este tipo de regeneramiento muy típico en los anfibios y en los reptiles. Bueno, acá Turtleman nos dice que él fue preservado con electrónica, con prostética, dejándolo medio deforme. Y es ahí donde vemos que toda esta parafernalia mecánica es de Turtleman, no de la tortuga, no de The Turtle. Me gusta cómo acá se da este paralelo entre el legado de Flash y el legado de la tortuga. Sí, señor. Suena ridículo decirlo, pero como concepto está bueno, porque el hombre tortuga le explica justamente lo mismo que vos decías. Yo fui el segundo
inspirado en el primero. O sea, yo quería ser como él y sin embargo ahora me doy cuenta que me estoy utilizando todo este tiempo, que acá no somos pares, que él me manda, yo dependo de él. No soy su aprendiz, no soy su sucesor, soy su esclavo. Todo esto dicho de una forma mucho más lenta. Los cuales, para no aburrirlos, no lo voy a imitar. Olvídenlo. La cuestión. Termina siendo el hombre tortuga el que termina sacando a Wally de este rapto mental en el que se encontraban. Mientras que a la vez vemos que el plan de el Tortuga, el primero, el capo mafioso, es hacer que todos los aliados de Wally en cierto punto se terminen peleando entre ellos. Porque así como tenía cámaras en el departamento de Wally, tiene otras cámaras a lo largo de la ciudad y puede ir viendo en primera persona cómo todos los aliados del Colorado, en sus intentos por ayudarlos, terminan chocando entre sí. Los Rogues con el Chunk contra los Rogues. Es un despelote por donde sea que se mire. Por otro lado, Mason, Connie y Ralph poco a poco van desentramando un poco toda esta organización que está por debajo de la ciudad, descubriendo que para empezar, ¿se acuerdan la mujer que había increpado a Wally por matar a su perro? Que le metió un cachetazo y que lo puso mal y que bueno, después salió toda la historieta con el guasón. Bueno, esa mujer era una actriz. Había sido contratada justamente para empezar a poner a Wally en una situación un tanto, no quiero decir desesperada, pero ponerlo mal. Como para ir empezando tranca. Yo creo bastante considerado la Tortuga. Sabiendo dónde vivía la casa, podría haber mandado un par de asesinos y chau. O estos ninjas que claramente fueron muy efectivos, ¿no? Porque la Tortuga quería hacer todo muy lentamente. Lento y seguro ganan la carrera, ¿eh? Tal cual. Pero bueno, a todo esto, la Tortuga se regodea por su aparente victoria, viendo cómo de a poco todos sus oponentes se están peleando, lo cual incluye también al matrimonio McGee, quienes, como habíamos mencionado, se quedaron intentando hacer una suerte de ingeniería reversa a la cámara de la Tortuga, mientras al mismo tiempo parece que están ocupados en realidad reviviendo el grandes éxitos de sus problemas matrimoniales. Recordemos que el origen de estos dos personajes fue que en realidad era una pareja dispareja que eventualmente se pelearon en gran medida por los problemas que tuvo Jerry McGee por las sustancias que luego generaron que se convierta en Speed Demon. No confundir con el personaje de Amalgam. Ahora bien, todo esto se revela siendo una farsa. Al menos la actuación que estaban poniendo para la cámara la pareja de los McGee, quienes todo este tiempo en realidad estaban haciendo tiempo, valga la redundancia, para poder triangular la posición de la Tortuga y su base secreta para poder así alertar a todos. Qué suerte que tienen a un tipo que básicamente puede comerlos y hacerlos aparecer en cualquier lugar. De esta manera caen todos los amigos de Flash para intentar salvar justamente al Colorado. Mientras Wally es liberado por el hombre tortuga, aún sufre un poco de resaca mental, lo cual le genera problemas para poder recuperar su velocidad habitual. Mientras a todo esto, ya en el mundo real y despierto, todavía tiene que pelear contra la voz de Barry, rechazándolo constantemente como su sucesor. Como vos bien dijiste, esto se va a ir viendo de a poco. Muchas historias de Wally terminan siendo así, pero fíjate que estamos en el 35 y estamos viendo creo que lo primero que uno piensa de Wally cuando piensa en él como Flash. Todo este tema del legado, de sus dudas, de sus preocupaciones, y que en realidad fue recién en este número y principalmente en el anterior donde lo vimos realmente marcado, porque hasta entonces solo llegamos a ver uno o dos detalles acá y allá. Me genera mucha gracia pensar que hoy en día posiblemente no pudieses escribir una historia de origen de Wally sin algo de esto. La cuestión es que de alguna manera, roto y todo, eventualmente Wally logra alcanzar a la Tortuga, quien había aprovechado
toda esta situación, porque mientras los amigos de Wally cayeron, él envió a sus propios secuaces a pelear contra ellos. Wally eventualmente alcanza a la tortuga, quien, ante esta situación de derrota, decide sacrificarse para llevarse consigo el último Flash, porque después de todo, el primer Flash aparentemente había sido el responsable de arruinar su vida, por lo tanto, él acabaría con la vida del último de los Flash. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el recurso más supervillanesco de todos, el botón de autodestrucción. La tortuga toca este botón, genera una explosión, la cual parece que se lleva a Wally por delante, pero en realidad vemos que fue rescatado a último minuto por sus amigos rusos, quienes lo sacaron a super velocidad. Y suponemos que hicieron lo mismo con el resto de las personas que estaban ahí, porque también vemos que la base secreta, que en realidad no era tan secreta, eso era como un caparazón gigante en el medio de la ciudad. Claro, me pregunto cuál será la base de la tortuga, ¿no? Se termina derrumbando. Pero bueno, suponemos que o lo sacaron ellos o lo salvó el Chunk. Digamos Moe. Digamos Moe. La cuestión es que al final todo resulta para bien. Wally termina despertándolo. Qué mal que la pasa nuestro amigo el Colorado, despertando sobre las jóvenes piernas de Connie. Y al mismo tiempo, en un lindo gesto, cuando se lo están llevando al hombre tortuga, hace como una aclaración de: hey, él me ayudó, así que está mal, pero no está tan mal lo que hizo. Yo creo que lo veremos próximamente, ¿verdad? No solo dice... No, tengan cuidado. Él es el cerebro. Él tiene recursos ilimitados. Bueno, le voy a poner triple guardia. Así que un supercriminal, ¿eh? ¿Cómo creaste un imperio subterráneo? Ah, sí, eso fue fácil. O sea, le dio el crédito a Turtleman de toda la operación y el tipito se iba re feliz a la cárcel. Pero sí, no, la verdad que me gusta cómo lo termina de esta manera. Pero justamente a mí lo que me dejaba esto es como, bueno, entonces va a seguir apareciendo porque lo deja bien parado. No. Para sorpresa de nadie, no. No todos los conceptos de este arco iban a quedar, pero dentro de todo, y viéndolo justamente con el diario del lunes, es algo bastante potable para el personaje. Si bien el grupo de soporte termina cambiando con el tiempo y todo eso, la base de la crisis de identidad de Wally va a perdurar. Sí. Eso quizás es una de las cosas que mantiene Wally hasta muy entrado, ya saben quién, que ya lo hemos mencionado, que me voy a limitar solamente a mencionarlo una vez por capítulo. Y más o menos faltarán 60 números para que tengamos unas definiciones bastante fuertes. Ya con 70 números centrados más, vamos a tener realmente el Wally más él. Falta un montón, chicos, falta un montón. Pero este es el primer puntapié al Wally que todos queremos, que es este también. Pero este es el que arranca. La verdad es que este arquito nos deja un montón de cosas, ¿sí? Nos deja, además de la historia del legado con las tortugas, la mención a Jay, el recuerdo siempre latente de Jay, el miedo que tiene Wally hacia el legado de Barry. Eso para mí es muy fuerte porque, por ejemplo, cuando yo leí esto por primera vez, entendía un poco el concepto, sabía que había habido un Flash antes, que había habido un Flash después, porque era el Flash que estaba leyendo yo. Y todo esto se iba desenmarañando al mismo tiempo que lo iba leyendo. Dije, ajá, entiendo. O sea que esto se va a volver a romper de vuelta. Bueno, no importa. Pero como Wally iba creciendo muy de a poco con todo su cast de supporters, pero siempre con la pesada mochila de haber estado después de Barry, que era un tipazo. ¿Vos decís que estos dos números podrían ser un excelente punto de inicio para alguien que quiere conocer al menos al Flash de Wally? Ojo, la verdad, porque no son tan conocidos. Uno siempre dice
nacido para correr, o el primer número donde aparece la Speed Force. Claro, pero de vuelta, cuando velocidad, yo pienso velocidad en... terminal. Claro, pero si yo pienso en Wall-E, yo lo que pienso es un chabón joven, no quiero decir inexperto, pero claramente lejos de estar en el estandarte en el cual tenía a Barry. Y es básicamente esta historia. O al menos acá se nos explica gran parte de este trauma que él tiene. Que de nuevo, puede cambiar el cast a su alrededor, puede estar este personaje, puede estar este otro. Pero la idea es la misma. Es un tipo que, por más que corra, tiene sus problemas por dentro. Y el hecho de que trabaje para mejorarlos es lo que lo hace tan palpable, tan humano en cierto punto. Y aparte, yo creo que estos números pueden estar bastante baratos porque nunca los mencionan. Ay, sí, también. Tos. Es un lindo arco. La verdad es que no solo estos últimos dos, sino los dos anteriores que también nos mostraban a la Tortuga un poquito de fondo, un poquito en las sombras, como ploteando algo. La verdad que es un buen combo y la verdad que estoy muy contento de que los hayamos tratado por separado, dándoles su propio capítulo de flashback que muy pronto va a continuar, que muy pronto va a regresar. Y la verdad, manga, a mí estos 4 me encantaron. Sí, a mí también. Sobre todo el número 34. Me gustó muchísimo. El del Guasón también me gustó, pero con una mano en el corazón. Es lo que yo llamaría relleno. Ojo, relleno del bueno, jóvenes. Porque si vas a rellenar, que sea con algo de Batman. ¿Por qué no? Del primero, está bien. ¿Por qué no? Piper, ¿qué haces? ¿Todo bien, chabón? No nos llames, nosotros te llamamos. Pero no, para mí el jugo de toda esta historia está en estos 2 números. Pero en líneas generales, 4 numeritos al toque, se leen, se disfrutan. Y ya para este momento, como para mí, la serie ya tiene su propia velocidad. Inserto el chiste aquí, ¿no? Es decir, su propio ritmo, que se siente distinto a cómo era antes. Y por antes nos decimos Mike Baron, no nos llames, nosotros te llamamos. Pero Mesnerlev hizo un muy lindo trabajo en este momento y va a seguir haciendo muy lindos trabajos. Yo te lo prometo que esto cada vez se pone mejor. Te tomo la palabra, Agus, así que la verdad no puedo esperar a que podamos seguir acompañando a nuestro querido Colorado en su loco camino por aprender a ser un hombre y, ¿por qué no?, demostrar al mundo la clase de héroe que es. Bueno, manga, muchísimas gracias por otro gran flashback. Nos estamos viendo muy pronto, acá, en Forcecast, donde siempre les digo, no se pierdan en la Speed Force. Chau. Adiós.